Vale. Buenos días, España. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan a través de Latinidades. Este año 2023, los españoles votarán hasta en 3 ocasiones, es decir, celebrarán elecciones municipales, autonómicas y generales. Las municipales y autonómicas serán este próximo domingo 28 de mayo, las generales hacia fines de año. ¿Por qué son importantes? Porque son una referencia para el gobierno actual o la oposición, según el caso. Y nos afecta a todos, porque de que tanto si gana uno u otra, sirven para ver, para darse cuenta, una idea, cómo serán posiblemente las elecciones generales para presidente del gobierno de España. Para hablarnos de esto y muchas otras cosas más, nos hace el favor de acompañarnos el responsable de Derechos Humanos de Izquierda Unida, Francisco Pérez Esteban. Fran, para los amigos. Gracias por estar aquí, Fran. Buenos Bueno, días allá. Héctor, y buenas noches, México, ¿no? Y muchas Sí, gracias, Héctor, y a tu programa pues, por darme esta oportunidad de poder conversar contigo y que también en México nos conozcan un poco más, ¿no? Y hagan seguimiento de cómo está la política española, ¿no? Que efectivamente está, como tú dices, está al rojo vivo. La política sigue muy polarizada, ¿no? En una batalla de dos bloques, izquierda-derecha, donde hay fundamentalmente cuatro fuerzas políticas involucradas, ¿no? Pero es verdad que ahora hay un gobierno en la nación, un gobierno progresista de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y bueno, pues en la derecha fundamentalmente el Partido Popular, pero también con Vox, que es un partido de ultraderecha, llevan 3 años y medio haciendo una oposición pues absolutamente catastrofista, votando en contra de todo tipo de leyes, ¿no? Y de avances sociales. Y bueno, pues ellos están en esa batalla, digamos, estamos ante una batalla izquierda-derecha en dos fases, como has dicho muy bien, Héctor, ¿no? Es decir, una primera fase va a ser ahora, en las elecciones municipales y autonómicas, que va a ser el domingo, el 28 de mayo, se van a celebrar, que aunque se van a votar en 8.000 municipios y en 12 autonomías, en 12 regiones, pues están llamados 35 millones de españoles, es decir, que están llamados pues todos los adultos por encima de 18 años, es decir, que la votación del domingo va a ser como una primera fase, ¿no? De una segunda fase que nos espera en diciembre y que es la fase del gobierno estatal, el gobierno nacional, y donde, bueno, la izquierda y la derecha está muy polarizada otra vez, ¿no? Sigue habiendo un enfrentamiento parlamentario muy fuerte todos los días. Eh, digamos que está en juego todo, ¿no? Está en juego si va a haber un modelo político y económico neoliberal o autoritario, que eso es lo que representa, digamos, el PP, Max Bosch, o va a haber un modelo de políticas públicas más de izquierda, más sociales, económicas y culturales, más al servicio de la mayoría social, de los trabajadores, de la mayoría del país y no de las élites. Eso es lo que está un poco ahora en juego, ¿no? Claro, el domingo se eligen alcaldes y se eligen gobernadores, pero van a tener un signo político, ¿no? Si hay una mayoría más de izquierda, eso nos puede señalar, bueno, pues cómo está, digamos, el, punto de vista de la opinión pública, cómo está en este momento el país, ¿no? Si de alguna manera avala o respalda a ese gobierno que ha habido de coalición progresista o si está buscando un cambio de ciclo político, ¿no? Eso es lo que está un poco en juego. Es decir, estas municipales son más que elegir alcaldes y gobernadores, porque van a expresar un poco el sentir general de la población española en el sentido, van a ser una primera vuelta, ¿no? De las generales, creo yo. Y todo indica que está muy polarizado el país, que va a haber dos bloques otra vez, no va a haber mayorías absolutas, es decir, parece que ni ahora ni en diciembre las va a haber. Y bueno, nos estamos jugando un poder institucional en ayuntamientos y comunidades. Hay que ver si la última vez, hace 4 años, el Partido Socialista quedó primera fuerza y ganó. De esas 12 comunidades, ganó en 9. El Partido Popular solo ganó en 2 y en minoría. Y luego en 6 comunidades autónomas, en 6 regiones, el PSOE gobierna también con Unidas Podemos, ¿no? Con la Alianza de Izquierda Unida, fuerza a la que yo pertenezco, y Podemos, que es la otra fuerza alternativa de izquierda, ¿no? Estamos cogobernando en Navarra, estamos cogobernando en Baleares, en Canarias, en La Rioja.
estamos gobernando en la Comunidad Valenciana, es decir, en importantes comunidades autónomas la izquierda obtuvo una victoria bastante clara y está impulsando políticas públicas muy acordes con las del Estado, con las de la nación, y la derecha lo que está jugando pues es a intentar, digamos, ser primera fuerza, superar en ayuntamientos importantes y en comunidades importantes a la izquierda. Eso es lo que se juega el Partido Popular, y Vox lo que está buscando es ser imprescindible para, en unas alianzas postelectorales, cogobernar, digamos, con el Partido Popular, ¿no? Ya lo está haciendo en Castilla-La Mancha, perdón, en Castilla y León, que es la primera comunidad en la que ambas fuerzas se han coaligado, y aunque el Partido Popular quisiera no depender de ellos, porque es una fuerza racista, porque es una fuerza neofascista, porque es una fuerza xenófoba, muy autoritaria, pues muchas veces en ayuntamientos están gobernando ya conjuntamente y no hay que tener ninguna duda que si necesitan esos pactos los harán, ¿no? Pues es terrible lo que estás diciendo ahorita con lo que estás mencionando de qué pasa con el PP y Vox, porque se puede decir que por cuestiones de imagen, de relaciones públicas, al PP no le conviene salir con Vox, pero son sus primos, por no decir sus hermanos, son lo mismo, nomás que un poco más Totalmente. exagerado. El otro es más descarado, más grosero, más obsceno en su presentación, pero son lo mismo, el otro nomás cuida Es ciertas formas, así. exactamente. Y mencionaste también algo que me llamó mucho la atención. Dijiste casi al principio que había una polarización terrible y que la derecha estaba ataque y ataque y acate, atacando todo el tiempo, pero me queda claro, no te lo pregunté, que es muy parecido a lo que sucede en México. Aquí están, atacan, 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 pero no hacen una contrapropuesta. Es decir, el gobierno propone, está haciendo, y ellos nomás dicen, oh, se va a pasar esto, viene la tragedia, nos vamos a hundir, se va a deshacer el país. Sí, pero ¿cuál es tu propuesta? No Claro, hay propuesta, al menos en México. claro. No sé si en España sucede igual, porque si se les ocurre decir cuál es su propuesta, van a decir exactamente la misma receta por la que salieron del gobierno, porque no Sí, traen otra, no traen otra, efectivamente. que es acabar con los beneficios que puedan tener los trabajadores en términos general, darle todo el beneficio a las empresas como así estaban, que ellos podían una flexibilización para poder quitar, despedir a todo mundo, y no lo dicen, solo simplemente atacan y atacan de que lo que hace un gobierno progresista o de izquierda está todo mal. Y no dicen, Claro. mi propuesta es esta para hacerla mejor, no, se quedan callados. Así de Bueno, hipócritas son. aquí has acertado, Héctor, porque aquí es más o menos lo que hacen, ¿no? O sea, critican mucho, dan muy pocas alternativas de qué es lo que ellos harían, porque efectivamente la derecha neoliberal pues tiene una especie de programa oculto, un programa oculto porque en el fondo lo que buscan es favorecer a los ricos, ¿no? Aquí lo que vemos en España es que en las comunidades autónomas, las regiones donde ellos gobiernan, pues lo primero que hacen es rebajarle impuestos a los ricos, lo primero, ¿no? Después, perjudicar las políticas públicas y los servicios públicos. Entonces, donde gobiernan, el transporte empeora, la educación empeora, la sanidad pública la deterioran, no invierten en ella, precisamente para favorecer a la sanidad privada, para favorecer a los colegios privados religiosos o no, pero de carácter privado. Frenan las políticas públicas de igualdad y feministas, que son unas políticas que con este gobierno progresista de izquierdas en España pues se han impulsado con mucha fuerza, ¿no? Bueno, y luego del medio ambiente, por ejemplo, pues no hablan de él tampoco porque no les importa, porque no creen en el cambio climático, no buscan frenar el deterioro del planeta. Ahora mismo tenemos un caso muy increíble, que es el Parque Natural de Doñana, que es un parque maravilloso, una reserva natural Uh que -huh. está protegida de la biosfera, y resulta que, bueno, pues tienen ya un plan para que ese parque natural que necesita unas aguas, ¿no? Que se dan, bueno, pues van a permitir que el agua eh, se saque de, digamos, de ese parque natural para llevarla a regadíos de campesinos que están incluso robando ese agua. Bueno, pues van a legalizar, digamos, ese deterioro de un espacio natural que es maravilloso en España. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque no tienen que conocer en México cuál es el caso de Doñana, pero sí que esta derecha no cree en la defensa del medio ambiente, ¿no? Por eso España es un país que cada vez hay más incendios, cada vez hay un deterioro mayor de la naturaleza. La sequía también avanza cada año y donde gobierna el Partido Popular no se toma ni una sola medida, ¿no? Para poder, digamos, enfrentar ese asunto, ¿no? Yo creo que la derecha en general tiene un proyecto autoritario, un proyecto, digamos, desigual, económicamente inequitativo, ¿no? Ellos buscan la desigualdad
y buscan deteriorar los servicios públicos para, como tú has dicho, favorecer a empresas privadas, privatizar los servicios. Donde nosotros llegamos a gobernar, siempre creamos empresas públicas, empresas del Estado, para que la gestión vaya a todo el mundo, ¿no? Y los beneficios de cualquier gestión, así sean autobuses municipales o así sean empresas de economía, esos beneficios vuelvan al Estado. Claro, ellos ¿qué hacen? Privatizan los servicios y los ciudadanos invierten y los beneficios van a las grandes empresas. No revierten en el Estado y entonces el Estado tiene menos dinero para poder crear más escuelas o más hospitales o más carreteras. Ese es el proyecto neoliberal, ¿no? Y el programa oculto, que tú tienes mucha razón en eso, ¿no? Y te digo, como bien dices tú, y como les quitan impuestos, pues obviamente, aunque tengan mucha actividad económica favorecida por ese tipo de concesiones en las que se les da todo para ganar, pues pagan menos impuestos y entonces sigue afectando la cosa pública, menos escuelas, menos alumbrado público, menos seguridad, en fin, es un círculo vicioso que a mí lo que me impresiona es cómo es que la gente que vota por ellos no se da cuenta. Es lo que me impresiona, porque al fin de cuentas, aquí en México, el presidente que Claro. hizo muy bien en definir entre conservadores y liberales, no de izquierda y derecha, tuvo una genialidad ahí política en decir conservadores y liberales, porque Sí, al fin de cuentas hay liberales que teniendo mucho dinero lo son, y gente conservadora que no tiene dinero lo es y vota por gente que no le favorece, pero por son su partido. Entonces dices tú, bueno, ¿cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible que se den esas condiciones? Pareciera, al menos aquí en México, cuando apoyan a la derecha, que todos son socios de los grandes capitales. Porque ves tú que ellos pelean en sí, redes, en WhatsApp, y que se va a acabar la libre empresa, el libre mercado. Le digo, oye, tú no eres ni accionista de la empresa, la más grande, la que más monopolio de facto, de hecho, tiene en mi país. No eres accionista, la persona no te conoce, él no se desgasta discutiendo, pero tú sí. Si trabajaras para él claro. y te pagara por eso, y si fuera socio de él, lo entendería, pero no eres nada. Jamás te va a invitar a su mesa. ¿Qué alegas? ¿Cuál es el punto? Entonces, Claro, es que aquí eso que tú dices también pasa. Hay un sector popular del pueblo, de la clase trabajadora, hay un sector que vota a la derecha, ¿no? En el caso de España, a veces tiene que ver con un sector muy católico, que tiene una serie de creencias religiosas y tal, pero también es la falta de conciencia. Yo creo que es la falta de conciencia del pueblo, de un sector, ¿no? De la clase trabajadora, de realmente ser capaz de ver quién está defendiendo mejor sus intereses, ¿no? Quién está defendiendo una mejoría de los derechos humanos, de los derechos laborales, de los derechos económicos y sociales y la calidad, una mejora de la calidad de vida digamos, de la mayoría social, ¿no? Trabajadora. Y yo creo que a veces la derecha les engaña. La derecha es capaz de manipular, es capaz de engañar. A veces tienen grandes medios de comunicación privados, ¿no? Que también van formando una forma de pensar, una manera de ver la vida, ¿no? Pero yo creo que el pueblo poco a poco va siendo, afortunadamente, cada vez más inteligente, pero es verdad que hay una parte que no tiene conciencia de quién defiende mejor sus intereses y a veces votan a quien al final lo primero que hace es ponerle una soga al cuello a un sector de los trabajadores, ¿no? exactamente. Es lo primero que hacen y entonces se quejan y entonces se les dice, bueno, ¿y para qué votaste? ¿Cuál fue la razón? Si a ti sabías para dónde iban las cosas, ¿por qué lo hiciste, no? Entonces eso a mí es algo que me impresiona. O también cuando están las cosas muy, muy polarizadas, como bien dices tú, como en el país de izquierda a derecha, ¿cómo es, que no es el caso en mi país, cómo es que la población, si votó por decirlo así, por la izquierda, y ve que la izquierda no refrendó el proyecto político por el que él votó, entonces se enoja terriblemente y vota por la derecha, hace fuerza con la Uh -huh. derecha para que entre esta ideología que lo primero que hace es precarizarlos, agradece sus votos de esa manera, pero acá se molestan precisamente porque la izquierda no estuvo a la altura por la que ellos votaron. Entonces dices, ¿qué pasa? Me refiero no necesariamente en España, cuando veo en América Latina, lo que estoy viendo ya que puede pasar, por ejemplo, en el caso de Chile, donde Gabriel Boric, Uh -huh. que se quedó enano, les digo, siento yo que él no tuvo la Uh madurez política para ser presidente, él yo creo que se -huh. quedó en su etapa estudiantil de la facultad, donde podía ser presidente de la facultad, presidente de la escuela, Uh -huh. y de repente está ese tipo, de repente ahora es el presidente del país y la mentalidad de él no lo ha cambiado, pero sí
se lo está cobrando a la población al tener unos porcentajes mínimos de aprobación, porque saben que no les ha cumplido. Y entonces, ¿qué Claro. pasa? Pues que la derecha se beneficia de eso y al final de Mm, cuentas puede ganar y tiene todo para ganar. Algo parecido que puede suceder también, por ejemplo, en el caso de Argentina, que el ujú, presidente Alberto Fernández también se quedó enanito, chico, ujú, para los grandes problemas argentinos, que si no mm, entra Cristina, que acaba de hacer una declaración hace unos días también bastante fuerte e interesante, pues prácticamente están abonando, trabajando para la derecha. Entonces, ¿tú qué pasa en esos lugares? Países hermanos y que nos duele ese retroceso. claro. Y bueno, sé que en el caso de España no es así. Como bien dices tú, es un referéndum brutal, porque si votan Ujú, 35 millones de españoles es muchísimo, ojalá y si se cumpla la participación así, o la mayoría, y va a dejar ujú. muy claro de cuál va a ser el signo del próximo gobierno, si va a ser de izquierda o va a ser de derecha. Y en ese sentido, nos preocupa mucho el avance de la derecha, que sabemos que no necesariamente le va a ir mal ahora en estas elecciones municipales y autonómicas, porque cada vez que la derecha, sobre todo la ultraderecha, avanza, se envalentona más, no solo en el país donde son las elecciones, sino en Ujú. el resto de América Latina. O sea, lo que quiero decir en pocas palabras es que si Vox le va bien, va a impulsar y a envalentonar a toda la bola de fascinacistas que tenemos aquí en México. Esa es la Sí, verdad. eso es Agarran cierto. Y vuelo. además, ellos, vamos, sabes que la ultraderecha española se está coordinando con la ultraderecha latinoamericana. Precisamente han tenido Sí, un encuentro en México hace unos meses en la que yo creo que esa especie de internacional negra neofascista que se hablaba en los años 30, 40 del siglo pasado, está de alguna manera resucitando, ¿no? O sea, están organizándose, están coordinándose, se están formando y están preparándose como para una crisis del capitalismo en la que ellos tengan que ser como no sé cómo decirlo, el recambio de los neoliberales, ¿no? Es decir, los neoliberales que, como tú dices muy bien, cuando gobiernan lo que hacen es precarizar, empeorar las condiciones de los trabajadores, empeorar las pensiones, privatizar, favorecer a las grandes empresas. Bueno, pues se ven como amenazados por estos nuevos gobiernos de izquierda que en América Latina afortunadamente están como recuperando de nuevo protagonismo también, aunque como tú dices muy bien Héctor, coincido, claro, cuando uno viene con un programa de izquierda tiene que cumplirlo. O sea, el gran problema de Boric o incluso el de Argentina también, que lo ha señalado, es que cuando tú tienes un programa de izquierdas tienes que llegar y cumplirle a la gente. Tú prometiste que vas a hacer esto y hay que hacerlo. Entonces, hay veces que hay algunos gobiernos que consideran, digo, progresistas de izquierda, que a veces tienen que ceder en su programa y en algunos aspectos mantener políticas de las que haría la derecha. No, para eso ya está la derecha. O sea, tu electorado es de izquierda, tu electorado es progresista, quiere unos cambios, unas políticas públicas al servicio de la mayoría social trabajadora, ¿no? Al servicio del pueblo. Entonces, claro, si tú no haces eso, estás cavando tu propia fosa. Es cuando la izquierda decepciona, pues claro, obviamente la derecha avanzará. En ese sentido, nosotros, como Unidas Podemos, hemos tenido siempre claro en el gobierno de España que si teníamos un acuerdo firmado con el Partido Socialista había que cumplirlo. Te pongo un ejemplo, hicimos una reforma laboral que ahora se está viendo, precisamente la compañera Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, planteó una reforma laboral por primera vez al servicio de los trabajadores. En 40 años de democracia ha habido un montón de reformas laborales siempre para empeorar las condiciones de vida de los trabajadores. Ah, qué Ahora duro que digas resulta eso. que, Qué duro, ¿eh? Qué duro claro, que no, digas no, eso. es así, es así. Entonces, ella planteó que los contratos tenían que dejar de ser temporales para ser fijos, para que la juventud tenga un contrato fijo laboral. Los contratos fijos se han disparado. Eh, Ahora mismo hay los índices de paro más pequeños, se han reducido de toda la democracia, de los 40 años de democracia. Entonces, me acuerdo que en el debate parlamentario la derecha, por supuesto, decía que si esta reforma laboral se aplicaba, bueno, que iba a ser un caos, que si ella planteó la subida del salario mínimo de 600 y pico euros que estaba hace 4 años, planteó subirlo, ahora mismo está en 1.080 euros, ¿no? Es decir, lo hemos subido un porcentaje muy importante. Bueno, decía la derecha que eso iba a ser un caos, que la economía se iba a hundir, que si se aplicaba ese programa de Unidas Podemos, bueno, que eso iba a ser el horror. Resulta que todos los índices económicos dicen que ha mejorado, que hay más equidad social, que hay menos paro que nunca, que los contratos
mayoritariamente hoy en España son fijos, y hace unos años con la derecha, con Mariano Rajoy, había más de un 70% de contratos temporales, los empresarios podían despedir a los trabajadores sin ningún tipo casi de derechos, casi equivalían a un despido libre. Bueno, si nosotros no llegamos a cumplir esa ley que se había prometido, la reforma laboral, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, si nosotros llegamos a no hacer eso, no tengo ninguna duda de que estaríamos en una situación ahora mismo muy complicada, como en el tema de las pensiones. O sea, el gobierno había prometido subir las pensiones. Este año, con la inflación tan disparada que hay en toda Europa, nosotros tenemos la inflación más reducida de toda Europa. Y sin embargo, hemos mantenido un 8,5 de subida para los pensionistas, ¿no? Porque, bueno, después de tener 35, 40, 50 años trabajando, la gente tiene derecho a tener una retirada una pensión digna para poder vivir y terminar su vida con dignidad y tranquilidad, ¿no? Eso lo hemos cumplido a pesar de que ha habido enfado por parte de los empresarios, ha habido enfado por parte de la derecha, pero lo hemos hecho, ¿no? Como hemos hecho otras cosas, pues un pacto estatal contra la violencia de género, porque la violencia de género todavía en España es muy fuerte. Las leyes de igualdad que se han hecho, leyes que han podido ser incluso polémicas, como la ley trans, bueno, se ha sacado adelante porque era una promesa electoral. El ingreso mínimo vital para toda la población que había sido perjudicada durante la pandemia, apoyar económicamente a las empresas sobre todo las empresas de autónomos, las pequeñas y medianas empresas, no las grandes, ¿no? Bueno, que se podían hundir con la crisis económica que se derivó de la pandemia, pues también hicimos los ERTES, ¿no? Esas medidas para poder ayudar económicamente y que las empresas no se hundieran. Yo creo que si todas esas promesas que había nosotros no las cumplimos, no las hacemos como izquierda, y te pongo el ejemplo de España, pero podría ser aplicado a cualquier otro país, y el pueblo ve que las políticas públicas al servicio de los pobres, de las mayorías sociales, de los trabajadores, no avanzan, y sus condiciones de derecho a la educación o derecho a la salud o derecho a la vivienda no avanzan, pues obviamente avanzará la derecha, avanzará el neofascismo también, ¿no? Mucha culpa a veces es de la propia izquierda si no es coherente, tenemos que ser coherentes, ¿no? Creo que estás diciendo el punto clave, como bien dices tú, para poder cumplir con la demanda de los que te eligieron, porque ese es el punto. Si ellos te eligieron, tienes que cumplirles, si no, ¿para qué hiciste todo el esfuerzo Claro. para llegar? Ahora, te preguntaría, ¿cómo ves, en tu opinión, el resultado que viene ahora en el domingo? ¿Va a haber sorpresas? ¿Hay retrocesos? ¿Para dónde crees que van las cosas? ¿Cómo se va a teñir el mapa electoral de España? Derecha, izquierda, va a estar muy nivelado, va a haber retrocesos en áreas que ya tenía la izquierda, va a haber retrocesos donde estaba la derecha. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver qué ciudades veremos el domingo qué ciudades importantes que están en manos de la izquierda, pues como Barcelona o Valencia o Sevilla, que son ciudades de muchos millones de habitantes. Vamos a ver si permanecen o no en manos de la izquierda. Ese es uno. Y también las comunidades autónomas, ¿no? Vamos a ver si hay cambio de signo político en qué comunidades. Ya te decía Héctor que en las anteriores elecciones, hace 4 años, hubo una mayoría de izquierda muy amplia. Es probable que la derecha, bueno, la jugada de la derecha es recuperar poder municipal, ¿no? E institucional en esas regiones y en esos municipios, ¿no? Pero vamos a verlo, porque yo creo que también el balance del gobierno va a influir en estas elecciones, ¿no? Como te decías, van a ser unas elecciones generales en diciembre, pero que ya tienen una primera vuelta. Y yo creo que en 3 años y medio se han hecho 104 leyes. 104 leyes, se ha trabajado mucho este gobierno. Eh, a Rajoy no recuerdo si eran 46, 47 leyes las que Mariano Rajoy aprobó en 7 años, ¿no? Es decir, la derecha no trabajó demasiado en la última etapa de Mariano Rajoy. Aquí se han aprobado 104 leyes, 192 normas. Ha habido un gobierno bastante estable, y eso que la derecha decía, no, ese gobierno frankenstein no va a durar porque es una alianza entre Izquierda Unida, Podemos, el PSOE. Bueno, pues esa alianza ha funcionado. Ha funcionado porque hubo un acuerdo de gobierno firme, se ha ido desarrollando más o menos en sus puntos más importantes. Acabamos de aprobar una ley de la vivienda que nos ha costado sacarla adelante, pero se acaba de aprobar también para ponerle tope a los alquileres, para que el derecho a la vivienda en España empiece a avanzar y se vaya garantizando. Y es la primera ley de vivienda que se ha hecho en 40 años de democracia, Héctor, parece mentira, No. ¿no? Pero bueno, ¡Wow! y la mayoría parlamentaria
la mayoría parlamentaria que también decían, bueno, pues el apoyo del PNV, el apoyo de Bildu, el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Los apoyos parlamentarios del gobierno se han mantenido firmes, se han mantenido fijos durante estos 3 años y medio. Es decir, estabilidad ha habido, resultados en leyes legislativos ha habido. ¿Qué tenemos en contra? Bueno, pues Héctor, que ha habido una época horrorosa, ¿no? Es decir, que hemos Sí. tenido la pandemia. A los 2 meses de llegar al gobierno, por primera vez, un gobierno de coalición de izquierda, con una izquierda alternativa potente, ¿no? Después de la Segunda República, después de tantos años, a los 2 meses de llegar al gobierno, llega la pandemia. Entonces hay que dedicar recursos ingentes para no solo el tema del derecho a la salud y el enfrentamiento de la pandemia, sino también a la crisis económica posterior. Y después vino un volcán, tuvimos hasta un volcán, tuvimos varias tormentas, ¿no? Después vino la guerra de Ucrania y también como consecuencia de esa guerra, bueno, pues una inflación generalizada en toda Europa de la que no era responsable el gobierno español, pero que está ahí y que han subido los precios y que la clase trabajadora está enfrentando dificultades. Y hemos intentado promover leyes para, por ejemplo, bajar el IVA, bajar los impuestos de los productos esenciales, ¿no? Para que también no se dispare. Ya te decía que teníamos la mínima inflación, un 5% en enero de este año, cuando era un 9% de media en la Unión Europea, y seguimos más o menos en esas cifras, ¿no? Es decir, que el gobierno de izquierda ha intentado, creo yo, dar una tremenda batalla por favorecer a las clases humildes, por favorecer a la mayoría social trabajadora en medio de unas condiciones muy difíciles. Y a pesar de todo se ha dado. Pero claro, la derecha solo ha tenido, como tú decías, que destruir, que criticar, que decir que todo era un apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, lo han tenido más fácil en una coyuntura muy desfavorable para nosotros, pero a pesar de todo, creemos que las elecciones pueden ratificar a la izquierda en la mayor parte de los gobiernos autonómicos y la mayor parte de los grandes municipios, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Ahorita que mencionabas tú las críticas que hace la derecha cuando ustedes iban a quedar, vamos, imposible no recordar cuando las mismas críticas que hacía la asquerosa derecha de nuestro presidente de que iba a irse el dólar, se iba a ir pues ahorita está a menos de 20 pesos, 17, 18, decían que se iba a ir a 100, a 1000, que venía la catástrofe económica, que los capitales se iban a ir, empezar a irse a otras partes. Incluso había gente que decía, qué problema que llegue este señor porque ya no nos van a permitir endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, como si eso fuera lo máximo, como si eso fuera lo máximo, ¿no? Decían, ya no nos van a prestar porque está López Obrador, ¿ya qué hacemos si no nos prestan? Imagínate lo que pasaba. Y lo primero que hace López Obrador es precisamente todo lo contrario. Y no solo eso, sino también aumenta el salario mínimo varias veces. Y también alegaban, y el motivo por el cual no lo hicieron en todos los gobiernos neoliberales de más de 30 años es que podría generar inflación, tremendos problemas. No ha pasado nada de lo que han dicho estos animales. Digo, es que no sé cómo referirme porque son una bola de mentirosos. O sea, son Sí, capaces de decir lo que sea con tal de seguir ellos en el poder o eso. llegar al poder para seguirte viendo la cara y robando, como dices tú, solo se benefician a ellos, no le dan nada a la población. El presidente lo ha dicho en muchas ocasiones que todas las leyes que se hicieron en todo este periodo, cuando menos de este siglo y buena parte del anterior, dijo, ¿cuáles beneficiaban al pueblo? Díganos uno. Y yo nací con esa cultura, le veía a mis padres, que cada vez que llegaba un nuevo gobierno, o simplemente el mismo gobierno, pero cada enero, entre diciembre y enero, a ver cómo viene el golpe, ¿eh? Porque sabemos que era apretarse y apretarse y estírale, estírale, estírale. ¿Pero por qué? No había necesidad. Queda claro que no hay necesidad de eso. Entonces no entiendo que la gente que se ha podido beneficiar de los cambios, de repente reniegue de ellos y se vaya precisamente con el que le pone la horca aquí. Claro. Claro, yo creo que por eso nosotros hemos hecho un llamado a la conciencia popular, a la conciencia de los trabajadores, de que analicen, de que reflexionen, de que piensen muy bien a quién van a darle el voto, ¿no? Porque la derecha aquí está desatada, quiere decir que está combativa, que está histérica, no soportan, fíjate Héctor, no sé si pasa con las élites en tu país, en México, ¿no? Pero en España, la derecha tiene como un sentido patrimonial del Estado y consideran que el Estado es suyo, o sea, que el Estado es suyo. Entonces, si no tienen el poder, cada día que pasa que no mantienen el poder y que se hacen políticas contrarias a los intereses de las clases privilegiadas de las élites,
están histéricos, ¿no? Entonces llevan 3 años y medio diciendo, no, el gobierno va a caer, el gobierno de España va a caer porque no enfrenta, llega el apocalipsis, bueno, las políticas públicas que se han hecho están dando resultados, incluso la Unión Europea está diciendo que hemos acertado en la mayor parte de las políticas de respuesta a la pandemia, de defensa de la educación pública, de la sanidad pública, y bueno, no saben muy bien qué decir, por eso yo creo que están, esa actitud de sentirse como que, bueno, que ellos, que el Estado es suyo, que el país es suyo, su finca, ¿no? O sea, sería algo así como, Su rancho, es su así les digo, finca, estos se creen España. que es su rancho. Exacto, yo creo que México debe ser rancho, no finca, pero más o menos esa mentalidad de que es suyo y de que los demás no son, de que los ciudadanos o el resto de mexicanos o de españoles no son, por así decir, ciudadanos con derechos que realmente en una democracia van a votar y te pueden sacar o no te pueden sacar del poder, ellos consideran que son súbditos, es decir, que tienen que obedecer, que tienen que hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y cuando no tienen el poder, pues realmente se vuelven locos y se histerizan, ¿no? Aquí, fíjate, en cuanto Pablo Casado, que ya nadie se acuerda de él, ¿te acuerdas que era el Sí, dirigente de la derecha tan solo hace 1 año y medio? Bueno, pues como exacto. no era capaz de implementar una política, digamos, de combate, de dar la batalla a la izquierda y fracasaba, la derecha lo liquidó. Y ahí pusieron a Feijóo, otra vez un gallego, que ya veremos a ver qué resultado da, pero que nosotros decimos que el PP de Feijóo es de derecha extrema y el de Abascal y Vox es de extrema derecha. Es decir, que aquí la derecha que tenemos es bastante extremista, una más neoliberal y otra más neofascista, pero están ahí como buitres esperando que Unidas Podemos y el Partido Socialista pueda perder las elecciones en diciembre para nuevo retomar el poder y seguir haciendo un proyecto autoritario de país, ¿no? Es Pero terrible, digo, lo que me, afortunadamente las cosas les han ido mal hasta ahora, ¿no? es terrible. Bien dices y señalas que ellos ven el Estado como patrimonio de ellos y se les estás echando a perder en la medida que para ellos estás dando dávidas a los pobres, que te vuelves un Estado paternalista, que les das ayudas a los pobres, que no les debes dar ayudas, que eso, no, no, para nada. Entonces, ¿por qué? Porque sienten que les estás robando el dinero que les corresponde a ellos para beneficiarse. Siempre hablan del Estado como que tiene que dejar de ser paternalista con la idea de que la gente se puede esforzar más. Les vaya bien. Y la gente precarizada, la gente pobre, la gente marginal, no las tiene, no las va a alcanzar. Ya hay estudios de precisamente incluso de Estados Unidos, que es su país al que le sirven y tienen referencia, en la cuales mencionan que la famosa meritocracia que ellos nos venden pues es mentira, que el que nace en una familia pobre tiene una enorme, enorme posibilidad de seguir siendo pobre toda su vida y que el que es rico tiene una enorme posibilidad de un 90% de seguir siendo rico toda su vida. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite. El Claro. sistema está hecho de esa manera. Entonces, la Mm, única forma que te dejan es robar, andar en cuestiones de mm, inseguridad, andar en carteles de drogas para poder tener una especie de movilidad social y los otros siguen ganando más dinero y cada vez más dinero. Entonces, es mm. horrible plantearse esa situación y que no se le dé causa y sobre todo que la gente no se concientice que para que realmente puedas tener movilidad social las condiciones tienen que cambiar, tienen que tener otro Claro. enfoque al que nos vende la derecha. Pero yo noto eso y sin embargo, cuando tú analizas el origen de todas las fortunas de la derecha, Fran, siempre es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado o no les cobraba impuestos o lo pagaban cuando querían, en los términos que querían, o Mm, les regalaba los servicios y activos del Estado, o permisos mm, especiales para poder operar, canonjías como te vienes y te instalas aquí, pues no vas a pagar impuestos en mm. 20 años y no vas a pagar tal impuesto y tal impuesto, nomás dame trabajo a la gente para que no se me alborote. Sí está bien que es trabajo, pero los impuestos, ¿qué? Claro. ¿Qué pasa? ¿Me Claro, explico? ellos siempre, Héctor, han utilizado el Estado al servicio de las clases privilegiadas, ¿no? Fíjate qué curioso es que lo que tú dices de que cuando se hacen políticas públicas y se dan subvenciones o ayudas a sectores, por ejemplo, como el de los autónomos en España, ¿no? O a personas que no tienen empleo y que ni siquiera tienen subsidio de desempleo. Entonces se creó aquí, creamos en el gobierno el ingreso mínimo vital para que al menos el Estado hasta que encontrara un empleo esa persona que está en la pobreza, pues pudiera cobrar durante unos meses o un año un dinero mínimo para poder subsistir y no dejar morir a la gente de hambre. Bueno, pues a eso le llamaron ellos, la derecha le llamó la paguita que la izquierda le daba
a la gente que ya no te digo que fuera precaria, que no tenía ningún nivel de vida y que iba a morir de hambre prácticamente, ¿no? Porque aunque parezca que no, y a veces se ve desde América, Europa como muy desarrollada, bueno, aquí también hay pobres, hay injusticia social, hay desigualdad de clases, hay también gente que está en la miseria y hay gente muy rica, como en todas partes, ¿no? Y efectivamente ellos usan el Estado muchas veces para robar. El Partido Popular de España, por ejemplo, ¿no? En la época de Mariano Rajoy llegó a haber más de 400 eh, cargos públicos, digamos, unos diputados, senadores, concejales, más de 400 que estaban imputados por los tribunales españoles de justicia por robar, por corrupción, ¿no? Es decir, eh, en cuanto hay algún caso de la izquierda, ellos lo sobredimensionan en los medios, lo exageran, y puede haber algún caso, ¿verdad? ¿Por qué no? Y habrá que denunciarlo y habrá que perseguirlo, por supuesto, pero llegar a más de 400 en 7 años que fueron procesados, algunos ya encarcelados y condenados, ¿no? Es decir, ellos, la corrupción con la derecha va de la manita, porque ellos no quieren llegar al poder del Estado para hacer políticas al servicio de la mayoría, de las mayorías sociales, de la gente, digamos, más humilde, ¿no? Y nosotros como progresistas, como gente de izquierda, sí queremos hacer eso. Y por eso es a veces tan difícil llegar al poder, porque las clases altas siempre tienen apoyos de bancos, siempre tienen apoyos de ricos, ¿no? Donaciones económicas importantes. Y bueno, la izquierda, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues tiene que luchar, dar la batalla, movilizar las calles a veces para protestar, para luego movilizar el electorado a la hora de votar. Y es verdad lo que dices, yo lo insisto mucho aquí en los mítines en los que intervengo, ¿no? Es decir, hay que hacer un llamamiento siempre a las clases trabajadoras, a la gente humilde, de que reflexione qué políticas son las que le han ayudado a superar los problemas que tiene, qué políticas son las que le han dado más derechos sociales, ¿no? Ese derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, que cuando gobierna la derecha siempre se deteriora, siempre lo perjudican para acabar favoreciendo y dando dinero del Estado a los colegios privados, ¿no? Dando dinero a los empresarios, porque ellos que se quejan de que se dé dinero a los pobres o le rebajan los impuestos. Cuando nosotros gobernamos siempre intentamos, por supuesto, subir los impuestos a los ricos, no a la gente humilde, ¿no? A la gente humilde al revés, bajarle los impuestos. Pero ellos exageran y dicen, no, llega la izquierda y le suben los impuestos a todos. No, a todos no. Este gobierno de España, por ejemplo, sí ha subido los impuestos a los bancos, a las empresas eléctricas, que No, estaban haciendo una las cantidad de ladronas beneficios. ¿Sabes? son las Y bueno, ladronas de pues todos los sistemas. bueno, roban en todas partes, ¿no? O sea, bueno, pues ellos se siguen quejando de eso, ¿no? Pero bueno, es nuestra obligación como izquierda y como fuerzas progresistas de evitar eso y que el Estado sea de verdad un instrumento para reequilibrar las desigualdades sociales, ¿no? Mira, dentro del panorama político ya prefigurado en España, que son los que se la van a jugar en la elección de Mm. fin de año, que sabemos que es para el diciembre, pero sabemos también que entre las atribuciones que tiene Pedro Sánchez como jefe del gobierno español es que las pudiera adelantar. Entonces no se sabe si en un momento dado adelanta la elección por la presidencia de España o la somete a la fecha que está ya asignada en el calendario oficial. Mm. Las figuras más relevantes que tú ves, obviamente, ¿quiénes son? Yolanda Díaz, la vicepresidenta de gobierno, y que de la cartera del trabajo, pues digamos que es el fenómeno Mm. que está resultando ahorita para toda la izquierda. Y la vemos desde Sí. América Latina, nos interesa mucho lo que está haciendo Yolanda Díaz. Yo digo, es mi prima, pero juego con ese término. Mi nombre es Héctor Díaz, digo, Yolanda es prima mía, pero lo digo, pero también se apellida Ayuso Díaz, digo, no, esa no es familiar, esa ya no. Esa no, por favor. Esa es un horror. No, sí, total. Pero ella está también ahí, está Feijó, pero sabemos que Ayuso lo que está peleando es desacreditar a Feijó y ponerse a ella al frente para enfrentar de mujer a mujer y disputar la presidencia. Este, ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Qué Mira, esperanzas yo tiene? creo, Dale. muy interesante tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, sobre las fechas, ¿no? Yo pienso que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura. Agotar la legislatura significa que va a haber elecciones en diciembre, seguramente, ¿no? Tú has intuido por dónde va la cosa, porque, claro, pase el domingo 28 de mayo, lo que pase, haya los resultados que haya, hay dos cartas yo creo que la izquierda tiene para jugar todavía después y poder ganar en diciembre. Una carta es la del PSOE, la tiene Pedro Sánchez, porque le va a corresponder la presidencia de turno de la Unión Europea, que sabes que va turnándose cada país,
y le toca a España presidir la Unión Europea. Yo creo que Pedro Sánchez está viendo las elecciones del día 28, bueno, que sabe muy bien lo que se juega, pero tiene la carta de que va a haber un protagonismo importante de España en la Unión Europea y de las políticas que se impulsen desde España, y esa carta la va a jugar el PSOE, ¿no? Yolanda Díaz y la izquierda tenemos otra carta, que es justamente la carta de Yolanda, la carta de Sumar, ¿no? Es decir, hay un proyecto político, hasta ahora el proyecto político era Unidas Podemos, era Izquierda Unida más Podemos, que estaban, digamos, más a la izquierda del PSOE y que se coaligan con el PSOE para que haya políticas públicas progresistas de izquierda y frenar a la ultraderecha en España, ¿no? Pero resulta que Yolanda ha cobrado un protagonismo inmenso en este gobierno, ¿no? Su gestión es la gestión más respaldada por todas las encuestas. Su figura política hoy es la figura número uno en las encuestas, no es Pedro Sánchez, que es la número dos. O sea, Yolanda ha adelantado en popularidad y en apoyo popular a Pedro Sánchez, ¿no? Y ya no es una cosa de hace 2 meses, ¿no? O 3 meses, no. Ya llevamos más de un año en el que Yolanda se configura como el referente político principal de una mayoría social, ¿no? De los españoles. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahora? Pues eh, hay realmente una situación muy curiosa, pero Yolanda ha creado un partido político nuevo que es Sumar. Ahí dentro ha entrado Izquierda Unida, ha entrado Compromís, ha entrado el partido de la alcaldesa de Barcelona, que se llama En Común Podem, ha entrado Más País, que es el partido de Rejón. Es decir, hay varias fuerzas de izquierda y yo creo que acabará entrando también Podemos, ¿no? Que de momento está ahí con alguna tensión con Yolanda, pero yo creo que acabará entrando. Si acaba entrando y si Sumar cobra ese impulso que las encuestas le está dando a Yolanda y al propio partido o coalición de Sumar, es muy probable que haya digamos, un nuevo gobierno progresista y de izquierdas en España en diciembre. Yo estoy casi convencido de que se puede reeditar ese pacto de izquierdas, ¿no? Claro, ¿qué pasa en la derecha? Pues lo que tú un poco decías, ¿no? Hay un animal político, pero que bastante repelente para nosotros, que es Isabel Díaz Ayuso, que lamentablemente gobierna la Comunidad de Madrid, que además está pasando por la extrema derecha muchas veces al propio partido de Vox, y que se dedica efectivamente, como dices, a competir con Feijóo, que es el líder del Partido Popular, y bueno, a competir en políticas más de derecha, ¿no? En competir en hacer oposición a Pedro Sánchez. Oiga, señora, usted es la gobernadora de Madrid, dedíquese a gobernar al servicio de los ciudadanos madrileños. No, no, ella se dedica a contestarle constantemente a Pedro Sánchez pero claro, está debilitando el liderazgo de Feijóo, está debilitando su liderazgo porque muchos votantes de la derecha dicen, bueno, aquí quién manda, aquí manda Feijóo, aquí manda Díaz Ayuso. Es decir, esa guerra en la derecha está todavía por ver. Si a Feijóo no le va bien ahora en mayo, y si no le va, y si le va peor, digamos, en diciembre, yo creo que está claro que Isabel Díaz Ayuso dará un salto a la política nacional y le va a disputar el liderazgo a Ayuso. La derecha en eso es cruel, es cruel. O sea, si tienen un líder y no les vale, le cortan la cabeza y buscan otro. O sea, en eso siempre están dispuestos a atacar y no solo perjudicar los intereses de la gente humilde y trabajadora, sino entre ellos mismos compiten y esa es otra, digamos, de las claves que va a haber en estos 6 meses, ¿no? Va a haber hay que ver si Feijóo se consolida o si Isabel Díaz Ayuso, si no le va bien, desde luego Díaz Ayuso le va a intentar cortar el cuello, ¿no? Claro, pero de veras eso es algo muy pues, interesante y a la vez peligroso, porque esa mujer de veras no me inspira nada de confianza por lo que dice, lo que responde, lo que ataca, las propuestas, y la pongo así entre comillas, que llega a ser, son bastante cuestionantes y sin embargo ella se cree como si hablara o fuera dueña de España, digo, fuera de todo el mundo va a votaría por ella y no es así. Pero te digo, pero a mí me preocupa ese avance, hacia dónde pueden ir por las repercusiones que pueda tener aquí en América Latina. ¿A qué me refiero? Que muchos de los desplantes que tiene Ayuso, aquí ya lo estoy viendo, los mismos tipos de desplantes, aquí con gente que es de derecha, mujeres que son de derecha, que se vuelven altisonantes, totalmente absolutistas, sus declaraciones no admiten, según ellas, posibilidad de réplica ni duda, que realmente están diciendo puras idioteces, la realidad las calla, pero hay gente que sí se impresiona por la forma tan tajante que tiene una persona en decir idioteces para ganar puntos políticos. Y dices, oye, pero no ves la realidad, no es la que tú me estás vendiendo. Y sí tiene un impacto en un momento dado. Cuando menos la prensa la pone ahí, sobre todo la prensa de derecha, y le empieza a manejar, mira, ella es la más fuerte, ella es la que más vale la pena. Digo, pues lo mismo que pasa allá con Ayuso, que yo siento que ella ya la traen
¿cómo se dice? Bajo su tutela la gran oligarquía, porque dicen, ella puede defender perfectamente nuestros intereses y ganar más. No sé cómo veas tú las cosas en ese sentido. No, 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 estoy muy, muy de acuerdo contigo y además, fíjate, Héctor, claro, la derecha, o sea, la derecha siempre busca líderes muy fuertes y líderes que de alguna manera den seguridad a sus votantes por su actitud, ¿no? Si pensamos en los autoritarismos de los años 30 del siglo pasado, pues claro, dan seguridad, digamos, a un votante de derechas indeciso, ¿no? La izquierda, que es más crítica, que busca el razonamiento, no busca el aplauso ni el voto fácil, sino que buscas que la población sea crítica, que la población piense que, bueno, entonces a veces parece que no damos tanta seguridad en esas cosas y sí damos seguridad cuando las políticas que prometíamos hacer se cumplen, que yo creo que es lo que decías tú antes sobre Sí. Chile y sobre Argentina, que fíjate, para poner un contrapunto, creo que a nosotros nos está sorprendiendo mucho a Izquierda Unida toda la actitud de Petro, por ejemplo. Petro Ah, está haciendo unas políticas formidables, también AMLO, exacto. por supuesto, ¿no? O sea, estamos absolutamente respaldando al presidente de México y al presidente de Colombia como dos referentes importantísimos del progresismo y de la izquierda y que están haciendo políticas públicas al servicio de las mayorías de sus países, ¿no? Entonces, cuando se cumple en la izquierda, ahí es cuando se siente seguro el votante y vuelve a ratificar, vuelve a apoyar, ¿no? Pero claro, la derecha, ¿qué busca? La derecha busca ese voto fácil, como tú dices, esas actitudes muy trabajadas, arrogantes, de chulería, incluso a veces de la derecha de Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues para dar seguridad por un lado a sus votantes y convertirse en una especie de referente autoritario, ¿no? Hay gente que siente en el autoritarismo la seguridad vital que no tiene o la seguridad de pensamiento político que no tiene elaborado, ¿no? Es una cosa muy absolutamente increíble, pero eso la derecha, sus laboratorios, digamos, de ideas y de lo trabaja mucho, lo trabaja mucho. Y esta mujer, pues yo creo que se da cuenta de que tiene que competir con Vox, Isabel Díaz Ayuso, y lo que hace es, bueno, pues ella prefiere pasar incluso por la ultraderecha a Abascal, a Vox en España, y bueno, a veces no sabe si ella pertenece a Vox, si pertenece al Partido Exacto. Popular. Aquí en Madrid tiene una fuerte contestación ahora porque ha deteriorado mucho, mucho la sanidad pública, ¿no? Hay, faltan cientos, miles de pediatras, ¿no? En la Comunidad de Madrid. Los centros de salud están muy deteriorados, no invierte dinero en la sanidad pública, quiere promover la privada y además durante la pandemia cometió, digamos, el gravísimo error de que cuando estaban muriendo en residencias de ancianos públicas miles de ancianos, decidió no llevarlos a los hospitales y dio la orden de no llevarlos a los hospitales. Eso acabó todavía en un juicio que ya veremos a dónde va, ¿no? Porque, claro, los familiares están escandalizados y ha habido protestas multitudinarias en Madrid. Claro, ella qué hace en la campaña electoral, en vez de tener que hablar de sanidad pública, en vez de para evitar hablar de esas víctimas de las que ella políticamente fue responsable, que hablamos de 7.000 muertos en residencias de ancianos durante la Wow. pandemia, o sea, un absoluto escándalo, ¿no? En cualquier país, digamos, sería europeo, sería un escandalazo, y aquí ella qué hace? Hablar de política nacional. Entonces, en vez de hablar, ahora que estamos en política, elecciones, el 28, en campaña sobre municipales y autonómicas, ella tendría que hablar sobre los problemas de Madrid, sobre la región, responder por qué está tan mal la educación pública, por qué está tan mal la sanidad pública, qué pasó con los muertos en las residencias de ancianos. No habla de eso, se dedica a hablar de política nacional. Y entonces empieza a criticar al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de Unidas Podemos, y habla de política nacional como forma de evasión, ¿no? Incluso en el último debate televisivo de televisión española no se presentó al debate. Fíjate qué desprecio a los ciudadanos, ¿no? O sea, se debe creer tan segura que no se presentó al debate y mandó a su número dos, que es un diputado del Partido Popular, para no debatir con los partidos de izquierda sobre el futuro de Madrid, ¿no? Lo cual nos parece un insulto a los ciudadanos Claro. porque tiene que dar cuenta de su gestión y contar sus propuestas. Bueno, pues no, no lo hizo. Qué bárbaro, de veras, qué mujer, esa no está bien de la cabeza, Es porque, un fenómeno a eh, estudiar. pero 7.000 muertes. 7.000 muertes en residencias de ancianos públicas porque directamente ella decidió no trasladarlos a los hospitales, los dio por muertos, vamos, y fíjate qué escándalo que hay un consejero suyo, el consejero de Servicios Sociales, se llama el señor Reyero, se llama de apellido, ha publicado un libro, él dimitió después, pero él ha publicado un libro donde cuenta cómo Isabel Díaz Ayuso dio esas instrucciones
él dejó muy claro por escrito que él solicitaba que fueran llevados a hospitales, y estamos hablando de un señor que era del Partido Ciudadanos, que es un partido de centro derecha y que tenía una alianza política con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Bueno, este señor acaba de publicar un libro denunciando toda esta situación, y fíjate que es un señor pues de centro derecha, pero por lo menos honesto, ¿no? Honesto. Y Sí, no se lo dejó, no, le dio instrucciones para que no fueran llevados a hospitales, y esa gente murió, y son 7.000 víctimas de las que políticamente, repito, es absolutamente responsable la señora Díaz Ayuso, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, ella es muy hábil para sacar temas de política nacional, hablar de ETA, de Bildu, de tonterías, de temas que no tienen nada que ver con la política del día a día de los madrileños, ¿no? vaya, me dejas de veras impresionado porque una mujer que tiene esa discapacidad, Mm. esa cero sensibilidad social Ninguna. que debería tener a los que ella sirve, porque son los que le pagan su Tiene salario. la sensibilidad social de un calamar, ¿sabes? Ninguna. Ninguna. Es un personaje frío, calculador. Es un producto de la derecha, de un sector de la derecha muy vinculada al aznarismo, al señor Aznar, ¿no? Detrás de Isabel Díaz Ayuso hay un personaje bastante siniestro que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que es bueno, un tipo que tiene empresas de comunicación, y la propia Isabel Díaz Ayuso es una especie de un producto prefabricado, ¿no? Y prefabricado por este Miguel Ángel Rodríguez, que es un tipo pues bastante de derecha y que se dedica a la comunicación y está creando una líder para claramente sustituir al señor Feijóo, ¿no? Hay una batalla también dentro de la derecha bastante inmisericordia, ¿no? Entonces, Miguel Ángel Rodríguez debe pensar, pienso yo, que si Abascal va fuerte, la mejor forma de que Abascal no avance es que tú adoptes las posiciones de Abascal, lo cual es verdaderamente escandaloso, ¿no? Escandaloso, porque ya no hablaríamos de una derecha reaccionaria o neoliberal, sino de un PP que con Díaz Ayuso se podría parecer mucho a Vox. Y entonces estaríamos realmente ante una situación muy, muy difícil en España, porque lo que se va a hablar al final en diciembre, o lo que tienen que elegir los españoles, sector, es si quieren seguir un modelo político, digamos, de mayorías sociales, al servicio de las mayorías sociales y de los derechos humanos, o si quieren elegir entre un modelo autoritario y tener, por ejemplo, de vicepresidente al señor Abascal, que es un neofascista. Entonces, eso es lo que tienen que elegir. Y ahora, sin duda, va a ser una especie de primera vuelta donde vamos a elegir alcaldes y concejales, y es verdad que los ciudadanos van a votar si su alcalde en tal sitio lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, si quiere cambiar o no, pero no hay duda tampoco de que se va a interpretar esta elección del 28 como una especie, ¿no?, de primera vuelta de esa segunda elección importantísima que va a ser en diciembre, donde o se continúan las políticas al servicio de las mayorías sociales o volvemos digamos, al baúl de la historia, a retroceder pues un montón de años y de décadas con el Partido Popular y con Vox, ¿no? Ahora, ya para no quitarte más tiempo, Fran, ¿cómo ves tú? Dijiste ahorita muy claramente que la popularidad de Yolanda Díaz es avasallante y que entonces ella, digamos, es la primera en la lista y luego Pedro Sánchez en segundo lugar. ¿Cómo van a poder negociar Mm. entre ellos quién va a ser? Porque, vamos, ¿qué tal si a la mera hora Pedro no desea volver a ser candidato? Claro, ¿sabes qué pasa? Que todas las encuestas dicen que no va a haber mayorías absolutas, ¿no? O sea, que no va a haber mayorías absolutas. Ni va a ganar por mayoría absoluta el Partido Popular, ni va a ganar por mayoría absoluta el Partido Socialista. Llevamos así en una fase de no mayorías absolutas bastantes años, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la izquierda está obligada a un acuerdo político, ¿no? La derecha, nosotros no tenemos ninguna duda, aunque Feijóo dice que él nunca pactará con Abascal, estamos seguros de que lo haría, ¿no? Pero la izquierda va a estar obligada a un cierto acuerdo político. Y ahí lo que hay que ver es qué correlación de fuerza se da también dentro de la propia izquierda, ¿no? Pero lo lógico, y dado que ya ha habido un nivel de entendimiento importante, ¿no?, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, yo pienso que eso se puede reeditar, ¿no? Y eso es un poco lo que está en juego en diciembre. Si hay una reedición de esa coalición de gobierno progresista con un programa político al servicio de las clases trabajadoras, de la gente humilde, de las mayorías sociales, o si vamos a un retroceso, digamos, autoritario, a un modelo autoritario con el PP y Vox, que también no hay duda que van a pactar. Yo confío que el proyecto de Sumar es una esperanza para el pueblo español. Yolanda ahora, ya te digo, en los líderes individualmente está la más valorada de todos, ¿no?
y su proyecto político, que es Sumar, que ha surgido hace muy poquitos meses, ya le dan un porcentaje de voto que supera el 17%, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento muy bueno, creo yo, en la izquierda alternativa, con una buena líder que es Yolanda Díaz, que procede de Unidas Podemos, pero que quiere un proyecto político más amplio, de más suma, ¿no? Y que quiere que las izquierdas periféricas, las izquierdas de las regiones, se sumen a ese proyecto de sumar. Si eso lo hacemos bien, puede haber incluso un acuerdo político entre PSOE y Unidas Podemos, o Sumar, se llamará ahora Sumar en diciembre, que realmente donde Sumar tenga incluso más peso político que el que ha tenido Unidas Podemos en los últimos 5 años, ¿no? Que han sido 5 ministerios de 20, ¿no? Pero es muy probable que si la correlación de fuerzas entre la izquierda también cambia, haya políticas más progresistas con Sumar en el próximo y futuro gobierno, ¿no? Mira, está interesante lo que estás comentando de la estrategia de Yolanda Díaz, que es sumar esas izquierdas que están marginales, que aparentemente nadie iba a buscarlas, sino simplemente esperaban que ellas se sumaran a los acontecimientos y ella Claro, cambió el esquema. Yo fui a buscarlos, súmense, y entonces eso es claro. algo bastante interesante. Muy parecido a lo que hizo, tengo entendido, Pedro Sánchez cuando, siendo presidente del partido del PCI, lo quitan, lo tumban y luego se dedica a recorrer en su auto toda España para ganar votos y ya luego Sí. ganar otra vez. Pues fíjate que sí hay una cierta similitud, porque claro, el clan neoliberal, digamos, de los Felipes González, conspiraron para cargarse a Pedro Sánchez. Así fue. Eso fue así. Y él se decide que haya primarias y él decidió dar la batalla y efectivamente se subió en un coche con una serie de asesores y se fue recorriendo asamblea por asamblea para disputarle las primarias a una candidata que ya nadie se acuerda de ella, que también se Es, llamaba Díaz, sí, Susana también. Díaz, ¿no? Susana Díaz. Ya no Susana existe, Díaz, ¿te era acuerdas? ser muy Era prefabricada andaluza. también. Sí, era tan neoliberal como era Felipe González, ¿no? Y Exacto. bueno, Pedro Sánchez, bueno, pues es un socialdemócrata por lo menos serio y enfrentó ese neoliberalismo dentro del PSOE, que siempre tienen esas dos almas ahí como conviviendo, y ganó, y ganó. Y es verdad que Yolanda ha hecho un poco lo mismo, pero fíjate qué curioso, no en el marco de unas primarias, sino diciendo que iba a recorrer toda España, cosa que ha hecho desde septiembre del año pasado, para escuchar a la gente, para escuchar a los colectivos sociales, ¿no? Y se ha reunido pues con médicos, con enfermeras, se ha reunido con maestros, con sectores de los movimientos pedagógicos, ¿no? Se ha reunido con los sindicatos, se ha reunido con las ONGs, con los movimientos sociales, ¿no? Se ha reunido con la sociedad. Eso sí que es inédito también, ¿no? Y que explica un poco la popularidad nueva de Yolanda y que es un gran valor, que ella quería escuchar, qué es lo que la sociedad tenía que decirle a ella sobre qué hacer, ¿no? Ha recogido propuestas que van a ser incorporadas al programa político de Sumar y se ha reunido con todo el mundo. Eso me ha parecido una cosa muy, muy importante que ha hecho ella y que ella le llamó como la fase de escucha antes de montar el proyecto político de Sumar, ¿no? La fase de escucha a la sociedad, a la que muchas veces pues no se le escucha tanto, ¿no? Y hizo esa gira, una gira muy exitosa que ha culminado con la creación de Sumar y con el anuncio público en Madrid, en un polideportivo Magariños, que ella llenó de gente, había una cola inmensa y daba varias vueltas a la manzana porque no se podía caber, para anunciar que ella se iba a presentar a la presidencia del gobierno, ¿no? Como candidata. Y bueno, yo creo que es una de las grandes esperanzas de la izquierda en este momento en España, ¿no? Que además ha iniciado también, Héctor, una especie como ha potenciado últimamente sus relaciones internacionales y se ha reunido con varios presidentes de varios países latinoamericanos, porque ella tiene muy clara la idea de que España no tiene que tener un proyecto neocolonial para dominar América Latina, ¿no? Sino que tiene que tener unas relaciones de fraternidad, de solidaridad, de cooperación con esos países hermanos de América Latina. Esa idea la tiene ella clarísima, ¿no? Mira, eso es muy bueno porque cambiaría mucho la visión que muchas veces se tiene de España. Por ejemplo, sabemos que va a haber una reunión CELAC Unión Europea y sabemos también que están sacando o están ya prometiendo que van a dar mucho dinero, como 10.000 millones de dólares de ayudas a América Latina. Pero a como está la situación de la guerra en Ucrania, la verdad no nos emociona eso. Decimos, estas oligarquías, estos gobiernos neoliberales lo que quieren venir es otra vez asegurarse el saqueo que van a tener con nosotros porque de alguna forma lo perdieron allá con Rusia y con China, como está la situación. Entonces, si vemos, no es algo que aplaudamos, es decir, esto viene con algún propósito avieso, oculto, ese es el punto. Ojalá eso cambie porque sería en beneficio realmente de todos.
Realmente la situación de relaciones entre España y América Latina sería muy diferente a como por desgracia se ha llevado a cabo. Tú sabes que mi gobierno, ¿qué reuniones ha tenido de alto nivel? La única reunión que tuvo fue con Pedro Sánchez, recién tomado el presidente, casi su mandato. A la semana o 2 semanas estaba Pedro Sánchez aquí y no ha pasado nada más. Y nuestro presidente ha señalado varias cosas de España que son ciertas y todo el mundo lo sabe. Y luego también han tenido muy pocos aciertos con el rey que tienen ahora cuando premiaba recientemente a Duque como a Dalí de la democracia ahí en el Caribe, cuando olvidando o obviando pues, todas las masacres que llegó a hacer este señor Sí, sí, recientemente sí. ahorita en Colombia. Y pues bueno, la verdad, nos acabas de dar un panorama interesante, sabemos lo que está en juego, Fran, vamos a estar atentos a lo que pase el domingo. Ojalá que este domingo sea de un vuelco a favor de la izquierda, un vuelco a favor de la igualdad muy diferente a la que nos impone la derecha. Como bien dices tú, ahí están los resultados económicos de este gobierno de izquierda, que para nada son los que estos hablan y dicen que iban a hacer, no tienen que ver con la realidad, pero ojalá que paren ustedes ese proyecto de otra vez implantar el neoliberalismo de España. Yo creo que con Rajoy y con Aznar, ese era para decir, ¿sabes qué? Ya no. Claro, ya basta, ¿no? Ya Muy basta con bien. todo lo que hicieron. No, Pues no, sobre Héctor, todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no? Ojalá haya servido para explicar un poco cómo está la cosa en España políticamente, ¿no? claro. Y bueno, sí, vamos a ver si la izquierda avanza y consolida posiciones, vamos a verlo, lo vamos a ver prontito, ¿no? Y aunque ya te digo que la segunda parte de la batalla va a ser fuerte y afortunadamente tenemos ahí el instrumento nuevo de Sumar, el liderazgo de Yolanda, también Pedro Sánchez tiene la oportunidad, como te decía, de ver si en su presidencia de la Unión Europea mmm, tiene una carta que jugar también, ¿no? Vamos a verla y vamos a ver si el pueblo español valora toda la gestión del gobierno o no, porque el gobierno en parte se examina, ¿no? En estas elecciones, aunque se examinen los alcaldes y se examinen los gobernadores, ¿no? Y desde luego lo que sí tenemos claro en Izquierda Unida y en Unidas Podemos es que tiene que haber otra relación de cara al futuro con América Latina, tiene que haber otra relación, ¿no? Es impresentable, por ejemplo, que López Obrador, que envió una carta educadísima a la Casa Real para decirle, mire usted, aquí hubo un genocidio en la conquista de México, si ustedes de alguna manera piden perdón o piden disculpas como país que fue colonizador y conquistador, etcétera, podemos celebrar el aniversario de esa conquista de manera conjunta. ¿Lo recuerdas eso? Eso a mí me Sí, pareció una carta perfectamente. educativa. Y la Casa Real lo que hizo fue filtrarla a la prensa y poner a la prensa más reaccionaria a criticar a López Obrador. Es verdaderamente una barbaridad. Así no se pueden construir relaciones de solidaridad ni de cooperación con los países hermanos de América, ¿no? Y lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque fue una cagada de la Casa Real de dimensiones astronómicas, como son, no se han dado cuenta todavía que cometieron ese error político inmenso, ¿no? Pero eso es cierto. Y luego vamos a ver también qué pasa con la cumbre de esta Unión Europea-CELAC, que es muy importante porque en la comunidad latinoamericana ahora hay más gobiernos de izquierda que hace unos añitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es importante ver qué batallas se dan ahí, qué acuerdos puede haber en relación al cambio climático, qué acuerdos puede haber de solidaridad, de cooperación. Y desde luego yo creo que lo que no tiene América Latina que dejarse imponer es que en la Unión Europea hay algunos gobiernos neoliberales demasiado subordinados a los intereses de los Estados Unidos y que a veces van a querer hablar de la guerra de Ucrania. Tú sabes que la izquierda latinoamericana ha hecho muy bien diciendo nosotros no vamos a mandar más armas a Exacto. Ucrania. Nosotros Exacto. reclamamos un proceso de paz, una negociación, que haya países que se impliquen. Y en eso está Lula, y en eso está Petro, y en eso está López Obrador. Yo creo que con un criterio estratégico y de solidaridad de acabar con el conflicto, acabar con la guerra. Porque además no olvidemos que es una guerra donde uno de los contendientes, o los dos contendientes, ¿no? Porque la OTAN está detrás de Ucrania y Uh -huh. Rusia, ambas tienen bombas atómicas. Entonces, eso hay que ponerle fin, hay que negociar. Y la actitud más inteligente y mejor para la humanidad ha sido la actitud de los gobiernos latinoamericanos, que yo espero que en julio, el 17 y 18, cuando se Uh -huh. produzca la cumbre, le planten cara un poco a esa Unión Europea, le digan, no, mire usted, no más armas, hay que negociar un futuro de paz y que la comunidad internacional tiene que implicarse para poder exigir que haya una negociación, una mesa de diálogo que conduzca a un cese de un alto el fuego, en primer lugar, y después una negociación. Porque es que si no, la humanidad se va a pique. La guerra no puede ser
la norma número uno de la política exterior, ¿no? Y en eso yo creo que la izquierda latinoamericana a Europa nos está dando una lección. Bueno, y te voy a decir, se sabe, porque yo pertenezco a grupos que le llaman CELAC Social, la de los pueblos, que se sabe Sí, que eso es lo que va a pasar en la reunión, que Europa va a buscar la manera de presionar a América Latina que se pueda alinear en el conflicto, más que sí, tratar cualquier otro tema, que ese es el tema sí, principal para ellos en la agenda. Y la verdad, claro. esperemos que nuestros gobiernos no cedan, porque sería sumarnos a esa locura que ya todo el pueblo de europeo está padeciendo. ¿Y de qué manera? O sea, han quedado de veras, o sea, Exactamente. están para abajo, van para abajo. Nos preocupa mucho esa, Sí. bueno, ya Alemania ya está declarando recesión. O sea, Bueno, ¿cómo? Pues por es una esto, especie por de lo que está. suicidio, es una especie de suicidio económico, o sea, una cosa increíble. Yo, fíjate, nosotros como Izquierda Unida estamos participando en la cumbre alternativa que se está preparando como cumbre alternativa a la oficial. Tú sabes que siempre los Sí, movimientos sociales y la izquierda, de alguna manera, celebran una cumbre paralela porque la Unión Europea neoliberal siempre quiere imponer a América Latina criterios neoliberales y criterios. Entonces, en esa cumbre alternativa, yo creo que también va a ser muy importante, que se van a tratar temas y yo creo que va a haber gobiernos latinoamericanos que van a participar en ambas cumbres. ¿Eh? Eso es lo que creo y lo que deseo, ¿no? Porque me okay. parece que si a veces los gobiernos no llegan a entendimientos porque hay políticas contrapuestas, los pueblos sí tienen que intentar llegar a acuerdos y de alguna manera buscar políticas comunes para mejorar el medio ambiente, para mejorar la solidaridad, la calidad de vida de la gente y los derechos humanos, ¿no? Y la fiscalidad de las empresas, ese es otro punto bien Sí, importante. Tenemos que presentar un frente común, porque ya vimos con los paraísos fiscales que nos promueven el capitalismo y no existiría sí, sin esos paraísos fiscales. Necesitamos ya hablar de fiscalidad sí, justa sí, sí. y real en este caso. No, pues mira, nuestro grupo va a participar, no sé todavía quiénes van, no sé cómo va a estar ese asunto, pero yo espero, como bien dices tú, que podamos llegar a un acuerdo en esa CELAC de los pueblos, la que nos compete Claro. realmente a nosotros, porque a veces, por desgracia, la otra no toma en cuenta a veces cosas que como pueblo puedes exigir. Te paso nomás un tip. En España, como en México también, la mayoría de las empresas que dan trabajo son las pequeñas y medianas empresas. Mm, Ahorita la CELAC no está haciendo una declaración a favor, habla, ni siquiera hace una división entre las que son las grandes empresas, de mayoría transnacionales, claro. que son que dependientes de Estados Unidos, que son las que te dan los golpes de Estado, que son los que destabilizan la economía sacando dólares, que son realmente las que Mm, hablan de libre mercado, pero imponen su mercado, no, claro, no hay claro. libre mercado, y dejan de lado las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajo dan, y eso es algo que no podemos tolerar ya. Ahí está la clave, yo Claro. creo. La izquierda se tiene que centrar en desarrollar estas empresas, porque si las apoya desde ahorita, les va creando conciencia social dentro de su emprendurismo. Y eso, cuando lleguen a ser grandes, va a tener beneficios, no simplemente lo que hacen las empresas neoliberales, que es Sí, quítate, sí, que sí. te voy y gano yo, por todas gano yo. Y si ganas tú son migajas, pero el pan completo me lo llevo yo. No, ya Sí, estuvo sí. suave. Pues, Fran, ya no te quiero quitar más Muy tiempo, de bien, muy veras. bien. Te quiero agradecer públicamente que cada vez que te convoco siempre estás disponible, que cada vez que te pido una ayuda con algún compañero político tuyo, siempre has estado ahí, de veras de corazón, Bueno, te la lo verdad que digo. es un placer porque yo soy un amante de América Latina y todo lo que sea potenciar Fui coordinador del área internacional de Izquierda Unida, entonces viajé Sí. mucho a América Latina, tengo muchos amigos en toda la izquierda y los movimientos sociales de América Latina y lo que sea ayudar, Héctor, a potenciar esa mejoría en las relaciones lo voy a hacer siempre. Así que a tu disposición, a la disposición del programa y de México en su conjunto, que es un gran país. No, te agradezco de veras de corazón, te mando un fuerte abrazo. No dudes que te vuelvo a molestar pronto para ver cómo va pintando el panorama político y ya no te quito Cuando más tiempo sea. porque sé que estás ocupado. Gracias, Muy muy, bien. muy, muy bien por estar Un y fuerte que abrazo, tengas buen Héctor. día. Igualmente, gracias, Fran. Viva México.